En el despatx extraordinari, el tercer punt. Este ja és de serveis socials en referència a la moció conjunta dels grups polítics municipals de Compromís, PSOE i Partit Popular sobre el 8 de març de 2020, Dia de la Dona. Recordar que hi havia una moció que s'havia retirada en favor d'aquesta moció de celebració del 8 de març. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots favorables a aquesta moció de celebració del 8 de març, Dia de la Dona? Vots en contra? S'aprova per tots els grups polítics, a excepció del representant de Vox. Per explicació de vot? Sí? Comencem per... Senyor Belda, té la paraula. Muchas gracias. Desde el Grupo Municipal Vox hemos votado en contra por diversos motivos. A mí personalmente esta izquierda que tenemos en Alzira no me va a dar ninguna lección de feminismo. Después de haber asistido a las charlas que regularmente organiza la Concejalía de Igualdad, cuya responsable es la señora Mir, creo que estoy ya en capacidad de poder opinar. Uno no es más feminista por ponerse el lazo morado o cambiar la denominación de un partido político. Alguien honesto, honrado, defiende a la mujer hasta las últimas consecuencias. Y en Vox la defendemos como mujer y como ser humano que es. Alguien deshonesto se pone el lazo morado por bandera, pero luego limita las opciones de defensa de una menor víctima de abusos sexuales en un centro de acogida regido por la Generalitat. No son palabras mías. Son palabras de la Fiscalía. La consejera, señora Oltra, tuvo conocimiento de la situación de la menor en febrero de 2017 y no comunicó nada a la Fiscalía de Menores hasta el mes de julio, medio año después. ¿Saben de qué partido es la señora Oltra? De Compromís. Es su partido. Bueno, no sé si es su partido porque hace unos meses dijo que se había dado de baja, pero bueno, es su partido, ha vuelto. Bueno, pues nada. Volviendo... Luego comentamos. Venga. Y volviendo a la señora Oltra, alguien deshonesto es quien pretende abanderar la lucha por una supuesta dignificación de la mujer y vota en contra de la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas amparados por el Partido Socialista. ¡Qué vergüenza! Pueden ustedes ponerse todos los lazos morados que quieran, píntense la cara morada, báñense en un caldero morado. Una izquierda que ve en la actual ola feminista un instrumento para perpetuarse en el poder mediante la división y el conflicto social. Pedíamos en el anterior pleno que ayudasen a activar la conciliación. Pues adelante, siempre encontrarán en mí la puerta abierta para apoyar medidas eficaces de conciliación, jornadas intensivas sin reducción salarial, teletrabajo allí donde sea posible, flexibilidad horaria en la entrada y en la salida, permisos para el cuidado personal y familiar, adaptación a las vacaciones escolares. Muchas madres les hubiese venido muy bien. Pero hoy, como se acerca el 8 de marzo, se les llena la boca de igualdad y conciliación. Ustedes, lo que representan la izquierda, no creen en la igualdad real. No analiza la situación con neutralidad profesional. A ustedes solo les sirve la igualdad para tergiversar, dividir y convertirla en un vector electoral. Definitivamente, y a modo de conclusión, diré que debemos estar muy orgullosos de España y de los españoles, de la evolución de la sociedad española sobre la base del esfuerzo, el tesón y el sacrificio. No merecemos la humillación de una manifestación radical que culpabiliza al hombre, y lo digo con conocimiento de causa porque en una de esas charlas se dijo que esta sociedad o es patriarcal o es neoliberal. La patriarcal la definieron como aquella sociedad que domina el hombre a la mujer y además con violencia. La señora Mira estaba presente y lo oyó y sabe que comenté algo sobre esto. Que mezcla o confunde la noble causa de la igualdad con innumerables reivindicaciones de la extrema izquierda. No pierdan el norte, por favor. Es un día para homenajear a la mujer y su papel en la España del siglo XXI. Es un día del que todos debemos estar orgullosos sin necesidad de algaradas y politización sectaria. Y lamento que el resto de los partidos que conforman la oposición, y el PP en particular, voten a favor. Me atrevo a pensar y decir que no han calibrado las consecuencias de lo que acaban de votar. Si asistiesen a esas charlas, seguramente pondrían las antenas tiesas. Tiempo al tiempo. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Quería añadir un texto más que tengo aquí. Ha explicat vostè el seu vot? Sí, vostè quan... Ha explicat vostè el seu vot, no? Sí, no? Queremos, aprovechando el 8 de marzo, rememorar las historias de sacrificio y logros de admirables mujeres españolas que son lecciones de perseverancia y coraje. Concepción Arenal reclamaba ya en 1841 el derecho de las mujeres a la educación y al trabajo. Fue pionera en torcer el brazo a la desigualdad en derechos existente, evidenciando ser superior intelectualmente a muchos hombres. También demostró con su ejemplo de vida cómo el mérito y la capacidad no es cuestión de sexo. Hoy, gracias a ellas, las mujeres y los hombres españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones, y la España viva goza de igualdad de oportunidades en una sociedad de derechos y libertades individuales, con una historia de valores cristianos y sin lastres que la consigan deformar. En Vox rechazamos la desigualdad y la discriminación, que el consenso progre ha querido convertir en dogma indiscutible, que consigue vincular a las mujeres de nuevo a la debilidad y a la inferioridad, y a los hombres a una condición de criminal que no tiene precedente, ni base legal, histórica o médica. En Vox denunciamos que por intereses económicos y de poder de izquierda se crea un falso revanchismo frente a injusticias sociales históricas de siglos pasados como excusa para el expolio del dinero público y para el clientelismo. En Vox no olvidamos y denunciamos la terrible situación que viven las mujeres en aquellos países en los que nacer mujer es una rémora o es un sinónimo de esclavitud. Yo, por mi trabajo, lo he podido comprobar in situ, en Centroáfrica y Sur de África. Es lamentable. Especialmente aquellos en los que la religión musulmana controla el Estado. Ahí sí debíamos incidir, señora Mir, porque impone a mujeres y niñas, de la forma más humillante, una superioridad masculina propia de primates inferiores. Condenamos todas las crueldades que en esos países arriba aludidos y en esas tradiciones se practican de forma habitual contra las mujeres y niñas, como son la ablación del clítoris, la pedofilia, los matrimonios con menores, la lapidación, las vejaciones sexuales, el acoso a las mujeres en lugares públicos si no van acompañadas, la imposición de vestir tapadas o los malos tratos que se practican en nombre del Islam y están amparados por la ley. En Vox defenderemos las libertades individuales y derechos de todas las personas en España y nos comprometemos a impedir y a justiciar con todos los medios que el ordenamiento jurídico nos permita las crueles prácticas contra las mujeres y las niñas propias de sociedades enfermas de fanatismo. En Vox las mujeres son libres, capaces e independientes y no debemos permitir que se las colectivice, victimice o represente ningún chiringuito feminista supremacista. Muchas gracias. Moltes gràcies.